Capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 1, que tiene que ver con lo que hemos hecho ahora, con la presentación de Emma. Dice así: hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuz, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fineis, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva de gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva sea de Jehová, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Este es un pasaje muy interesante, ¿verdad? Estamos viendo hoy, hemos visto hoy la presentación de Emma. Antes he comentado que hemos visto la presentación. Una de las cosas que hizo José y María fue presentar también a Jesús. Cuando Jesús, a los 8 días de haber nacido, lo presentaron también a Dios. Y otro ejemplo que encontramos en la Escritura de lo que es una presentación es aquí, ese texto que hemos leído. Es un texto que tiene una riqueza espiritual muy importante, muy profunda. Es un texto que tanto habla a los padres como habla a los hijos, que habla de la fe, etcétera, etcétera. Pero encontramos aquí a una mujer. Una de las características que tiene aquí Ana, que sale cuando tú lees el texto, una de las características que tiene Ana es que Ana fue una mujer que sabía lo que era sufrir.
Ana sabía lo que era sufrir. Ana sabía lo que era sufrir porque no podía tener hijos. En aquel momento, y durante muchos siglos, la idea de que una mujer judía o de aquella parte del mundo no tuviesen hijos era considerada como una maldición de parte de Dios. Era considerado como que algo había hecho mal ella para tener hijos. Y para una mujer hebrea el no tener hijos era realmente algo delicado, algo complicado, algo difícil, algo que lo veían como una bendición de Dios, al contrario que hoy. Hoy en día no se ve a los hijos como una bendición. Hoy en día a los hijos se ve muchas veces como una maldición. Estamos en una sociedad tan egoísta, tan materialista, que quiere vivir siempre muy bien, que no se preocupa, no quiere tener la capacidad, el ver que los hijos son una bendición. El promedio de hijos que tenemos en España es un 0 tanto por matrimonio. Hemos pasado de tener 7, 8, 9 hijos a tener 1 porque hoy en día no se ve bien, queremos más la comodidad, tener 2 sueldos, tener 2 coches, tener una casita aquí, una casita en el campo o en la playa, antes que tener hijos. En aquella sociedad no, y en la palabra de Dios tampoco. La palabra de Dios siempre nos dice que tener hijos es una bendición. Tener hijos es una bendición y que Dios está siempre detrás de aquellos que son papá, y que Dios bendice a los papás. Ana estaba triste y porque no podía tener hijos. Estaba sufriendo por eso, pero no solamente sufría porque no podía tener hijos, también sufría porque la otra esposa de su marido la irritaba con eso. Quiero deciros que la palabra de Dios no nos dice en ningún momento que tengamos que estar casados con dos mujeres, o con 3 o con 4. La palabra de Dios siempre nos enseña que el matrimonio es entre hombre y mujer, nada más. No un hombre y 2 o 3 mujeres, o no un hombre con otro hombre. La palabra de Dios siempre nos enseña que el matrimonio es entre hombre y mujer. Lo que pasa después también que había ciertas costumbres, sobre todo en la nobleza, en la gente importante, en la gente que tenía rico, que tenían dinero, que muchas veces tenían 2, 3 hasta 4 mujeres. Pero eso lo sanciona la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos dice, no nos habla de eso. Es algo que el ser humano en su pecado pues hace. Y aquí este hombre tenía 2 mujeres, amaba profundamente a Ana. Ana no tiene hijos, y ese sufrimiento además se potencia con el sufrimiento que ella le hace. Dice los versículos 6 y 7, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. En realidad lo que estaba haciendo esta mujer, la otra esposa de su marido, es, permitirme esta expresión, anda, yo estoy embarazada, anda, yo tengo niño, anda, tú no tienes, anda. Yo no sé si lo hacía así, pero el fondo era así. Estaba realmente irritándola y estaba diciendo: yo soy madre y tú no, yo soy bendecida y tú no. Y eso un día y un año y otro, y eso pues pasaba lo que estábamos viendo aquí. Se entristecía. Así que fijaros que por una parte encontramos que Ana fue una mujer que estaba sufriendo, que desgraciadamente aprendió a sufrir y vivía una vida de sufrimiento. La pregunta es, ¿qué hacemos con el sufrimiento? ¿Qué ocurre cuando vienen épocas de sufrimiento? En el caso de ella fue un sufrimiento durante un tiempo, durante algunos años, en el que no pudo tener hijos, y además la otra esposa, su rival, como dice el texto, la irritaba y se burlaba de ella. Quizás no tengamos ese sufrimiento, quizás tengamos otro, pero todos los que estamos aquí tenemos tiempo de sufrimiento, o hemos tenido tiempo de sufrimiento, o viviremos tiempos de sufrimiento. ¿Qué se hace cuando alguien sufre? Pues hay algunas cosas que podemos hacer, algunas respuestas al sufrimiento. Una de ellas es acusar a Dios por el sufrimiento. Esto es algo que todos los días escuchamos. Si Dios es Dios, si Dios es bueno, si Dios, ¿por qué permite que un avión se estrelle? ¿Por qué permite que haya niños que estén sirviendo en la guerra? ¿Por qué permite las enfermedades? Esto es algo que siempre escuchamos. Es algo que está ahí. Nunca esas mismas personas que dicen eso nunca se ponen a pensar en lo contrario. Las cosas
cosas buenas que hay, las cosas buenas que Dios permite, las cosas buenas que vivimos. Eso no. ¿Qué hacemos cuando hay sufrimiento? ¿Qué hacemos cuando pasamos por un tiempo mal? Pues una de esas cosas es acusar a Dios por el sufrimiento. Tenemos un típico ejemplo en la Escritura sobre ese aspecto, que es la mujer de Job. La mujer de Job, una mujer casada con Job, con 10 hijos, con muchísimo dinero. Job era la persona más rica que había en aquel momento, y hay una serie de situaciones en la vida de Job en la que Dios interviene. Y es interesante porque todos sus hijos mueren, se convierte de la noche a la mañana en un pobre hombre en el sentido económico, pierde todas sus ganancias, deja de ser rico, inmensamente rico, además tiene una enfermedad en el cuerpo, y el hombre, a pesar de todas esas circunstancias, a pesar de lo que está viviendo, el hombre sigue adorando al Señor y sigue diciendo una palabra que a mí cada vez que yo lo leo o recuerdo me conmueve: el Señor me dio, el Señor me quitó, sea el nombre de Dios bendito. Esas son palabras realmente impresionantes en una situación en la que estaba viviendo. Pero su mujer no. Su mujer estaba viendo la fe de Job, a pesar de todo eso, a pesar del sufrimiento, a pesar de la muerte de todos sus hijos, y sigue viendo a este hombre arrodillándose delante de Dios, sigue viendo a su marido dándole la gloria a Dios, sigue viendo a su marido con esa fe en Dios, y le dice la mujer de Job: muérete y maldice a Dios, muérete y maldice a Dios. En ese momento esta mujer está levantando la voz contra Dios, en ese momento se está quejando contra Dios, le está echando la culpa a Dios por el sufrimiento. Esa es una de las cosas que podemos hacer los seres humanos, echarle la culpa a Dios por el sufrimiento. Otra cosa que podemos hacer los seres humanos es sentir lástima de uno mismo. Sentir lástima de uno mismo. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me han echado del trabajo? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué mi amigo me ha abandonado? ¿Por qué mi papá y mi mamá cuando tenía 2 meses me dejaron en un portal? ¿Por qué a mí, si yo soy bueno, si yo no he hecho nada malo? Es el sentimiento de sentir esa idea, esa lástima de uno mismo. Y otra cosa que puede ocurrir también, no solamente es acusar a Dios por el sufrimiento, no solamente es tener lástima de uno mismo, sino también caer en una depresión. Caer en una depresión. ¿Cuánta gente hay que vive en una enfermedad, una situación, un sufrimiento, y caen en una depresión? Y están a base de pastillas y no salen de casa y están continuamente en la cama y se les quita las ganas de comer y están todo el día tristes y lloran por cualquier cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Os recuerdo, hermanos y hermanas, que grandes hombres gigantes de la fe, que tenían un compromiso con el Señor y un amor al Señor impresionante, grandes hombres de la fe pasaron por depresiones. Elías fue uno, Moisés fue otro, y encontramos a hombres que pasaron por depresiones enormes a pesar de su fe y a pesar de su relación intensa con Dios. ¿Qué hacemos cuando sufrimos en la vida? ¿Acusamos a Dios? ¿Sentimos lástima? ¿Caemos en una depresión? Pero también podemos caer en otra cosa. También podemos hacer otra cosa, que fue lo que hizo Ana. Lo que hizo Ana fue orar ante la situación que estaba viviendo, ante el sufrimiento que estaba teniendo, ante que no se podía quedar embarazada. Lo que hizo Ana fue orar. Dice en el versículo 9 y 10: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, fíjate lo que dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Alguien puede decir: esta mujer tenía amargura de alma. Es verdad. Alguien puede decir: esta mujer estaba llorando abundantemente. Es verdad. Pero se nos olvida que en medio de esas dos declaraciones hay una cosa que marca la diferencia, es que oró a Jehová. Ana lo pasó mal. Ana estaba pasándolo mal. Ana estaba sufriendo. Hace poco me estaba diciendo una hermana, en una situación que le había ocurrido, me estaba diciendo una hermana, cuando vio lo que estaba pasando, las cosas que le habían ocurrido, me dijo: yo me harté de llorar, no hace mucho, y está aquí presente, yo me harté de llorar en esa tarde. Llorar es lícito, llorar es lícito, llorar no es pecado. Llorar forma parte de nuestra humanidad.
Te recuerdo que, yo sé que tú lo sabes, pero te recuerdo que el mismo Jesús lloró. A veces pensamos que los creyentes somos como castillos fuertes, que los creyentes tenemos que ser impersonales y que los que decimos que tenemos una fe tenemos que vivir vidas entregadas, vidas victoriosas y vidas de poder. Nada más lejos de la realidad. Aquí todos nosotros sufrimos y lo pasamos mal, y llorar forma parte de la vulnerabilidad que tenemos, somos seres humanos que lloramos. Si Jesús, el Dios del universo, el creador del universo, el que nos ha salvado, fue capaz de llorar por su amigo Lázaro y por el sufrimiento que tenía la familia, ¿cómo no vamos a llorar nosotros? ¿Cómo no vamos a tener lágrimas que corran por las mejillas ante el dolor y el sufrimiento? Porque además nos alivia, nos ayuda cuando lloramos. Aquí Ana, en vez de estar quejándose, en vez de estar deprimida, en vez de estar diciendo qué mal lo estoy pasando, en vez de echarle la culpa a Dios, Ana, como estaba, con amargura y llorando, se presentó delante de Dios y oró. Eso es lo que marca la diferencia. Se presentó delante de Dios y oró con sus lágrimas, con su dolor, pero oró a Jehová. Y fue una oración larga, dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, ella llega al templo, se pone en el templo y empieza a orar, y pasan los minutos, y sigue orando, y pasan los minutos, y sigue orando. La Biblia nos enseña que hay oraciones que son muy cortas. Pedro, cuando se estaba ahogando en el mar, Pedro estaba allí ya a punto de morir y dijo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y Jesús puso la mano y lo sacó del agua. Esa es una oración muy corta, muy corta. Hay oraciones en la Biblia que son muy cortas, pero hay otros momentos de nuestra vida que necesitamos desahogarnos delante de Dios, que necesitamos hablar con Dios, que necesitamos realmente de todo lo que tenemos en nuestro interior, sacarlo para afuera como un volcán cuando saca la lava. Y aquí, esta mujer está orando largamente porque tenía muchas cosas que decir a Dios, tenía muchas cosas en su alma, en su corazón, que decirle a su Dios. Y hizo una oración larga en la que yo no sé exactamente lo que le dijo, porque la palabra de Dios no lo refleja, pero aparte de pedir a su hijo, ella le pudo decir al Señor todo lo que en ese momento sentía. Un privilegio que tenemos los creyentes, otros no, pero un privilegio que tenemos los creyentes es que podemos hablar con nuestro Padre y orar y decirle todo lo que sentimos. Hay momentos en nuestra vida que decimos: Señor, ayúdame a sacar bien este examen, una oración corta. Hay momentos en que decimos: Señor, ayúdame en esta entrevista de trabajo a que todo vaya bien, una oración corta. Pero hay otros momentos, yo normalmente cuando salgo aquí los domingos, en el camino, desde que estoy sentado hasta aquí, en ese caminito yo digo: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y eso no lo ve nadie, solamente Él. Hay oraciones que son breves, que son muy cortas. Y hay otras oraciones que son muy largas, porque necesitamos decirle al Señor todo lo que hay en nuestra vida, todo lo que en ese momento estamos pasando. No solamente fue una oración con amargura y con lágrimas que oró, no solamente fue una oración larga, sino que fue una oración nacida del corazón. Dice el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón. Ana hablaba en su corazón. La oración nace del corazón, hermanos. A veces oramos y son florituras. A veces oramos y decimos una serie de cosas y tú sabes que esa oración es un adorno dialéctico que la persona está empleando. Tú sabes que esa oración no va a subir ni al techo. Es una oración para quedar bien con los demás. Es una oración para decir las cosas que hemos hecho y todo el mundo escuche lo que hemos hecho. Es una oración para resaltar ciertas cosas de mi personalidad. En una de las canciones, creo que la primera o la segunda lo hemos hecho, en la primera estrofa, cantamos, decimos cosas que tienen que ver más con nosotros que con Dios. La oración siempre tiene que ver con Dios. La oración siempre tiene que ver con quién es Dios, cómo es Dios, lo que hace Dios. La oración no tiene nada que ver conmigo en el sentido de que no soy yo el protagonista de la oración. Es Dios siempre, porque Dios es el que responde, porque Dios es el que escucha, porque Dios es el que actúa. Mi responsabilidad, lo que nosotros como creyentes hacemos es decirle al Señor lo que sentimos, lo que tenemos, el dolor, la alegría, el gozo, el sufrimiento, la bendición.
contarle a Él todo lo que hay, no solamente con la palabra, sino con el corazón. Y sabéis, a veces esa oración del corazón son oraciones imprevistas, improvisadas, son oraciones que aquí en nuestra iglesia, sobre todo los miércoles en el culto de oración, durante tantos años, a veces escuchas a alguien orar y nos hemos reído, porque la oración, hay un momento en que las cosas, como se dicen, nos causa risa, y no es una falta de respeto, no es una falta de cosas, es que simplemente las formas de decirle las cosas al Señor nos producen risa. Y yo estoy seguro que muchas veces cuando oramos al Señor y decimos ciertas cosas, el primero que se ríe es Dios. El primero que se ríe cuando oramos, cuando en ciertas palabras que salen de nuestra boca, el primero que se ríe es Dios, porque Dios conoce y sabe realmente lo que es nuestro corazón. Cuando oramos es el corazón el que se emplea. Cuando oramos es el corazón el que sale. Cuando oramos es el vocabulario del corazón el que va delante de Dios. Fue una oración que, además de una oración del corazón, fue una oración en la que derramó su alma. Versículo 15 dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Allí está el sacerdote, Elí, ve a esta mujer que lleva un buen tiempo orando, una oración larga, y está así con los labios orando, y el sacerdote dice: se ha tomado 2 copas, esta se ha tomado una copita, y se piensa que está ebria, se piensa que está mareada, y lo que dice Ana es exacto lo que dice: no, yo no he bebido, yo no he tomado nada, yo lo que estoy haciendo es que estoy derramando mi alma delante de Jehová. ¡Wow! Habló desde el corazón y derramó su alma delante del Señor. Hermanos, la oración sincera siempre es un derramamiento del alma. La oración sincera siempre tiene que ver con el alma, con nuestro ser interior. Nuestra oración no es una oración de un arte, el arte de la oración. La oración no es un arte. La oración es algo que nace, que sale de nuestra alma. Necesitamos como respirar, necesitamos hablar con nuestro Dios, porque nace del alma. Fue una oración reconfortante, fue una oración que le dio ánimo. Mirad lo que dice el versículo 18. Y ella dijo: allí tu sierva gracia, la palabra gracia, allí tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fue la mujer por su camino y comió, y hasta que llegó a su casa estuvo más triste todavía. No, perdón, eso no lo dice. Y comió, y se llevó 2 años hecha polvo. Tampoco dice eso. Y fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice al final? Y no estuvo más triste. Fíjate, y no estuvo más triste. Esta mujer se llevó un tiempo hablando con el Señor. Se llevó mucho tiempo. Necesitaba hablar con Dios de todo lo que estaba viviendo, de su petición de tener un hijo. Esta mujer habló desde su corazón y desde su alma. Y esta mujer, cuando terminó de hablar con Dios, con su Dios, se levantó, comió y no estuvo más triste. ¡Wow! ¡Wow! Comió porque necesitaba comer y no estuvo más triste. Esta mujer tuvo un secreto que yo no sé si yo no tengo ese secreto, pero esta mujer lo tuvo. Esta mujer fue capaz de decirle al Señor lo que había en su corazón, se desahogó completamente delante de Dios, derramó su alma delante de Dios y salió reconfortada, salió animada, no estuvo más triste. ¿No te ha pasado eso a ti alguna vez? ¿No te ha pasado alguna vez que el día se ha convertido en completamente negro? ¿No te ha pasado alguna vez que los días hace poco Pepe Bardallo estaba comentando cómo un día tranquilamente en su casa están en su casa tranquilamente y de pronto vino un viento fuerte, un huracán, y se llevó el tejado, las ropas, las cosas del trabajo de María del Mar. Él, creo que fue la semana pasada cuando nos contó el tema de Claudia con sus problemas de arritmia, el coche que se le estropeó. A veces, hermanos, vienen malas rachas. A veces viene, y hay gente que incluso tiene su explicación científica que yo no voy a entrar ahora. Hay gente que te dicen que hay rachas malas y rachas buenas.
Yo no sé muy bien, pero yo sí sé qué pasa. Que hay rachas buenas, que día tras día vienen buenas noticias, buenas cosas, y tú decimos, qué bonito, qué bueno, Señor. Pero hay otros días, otras rachas, otras épocas de nuestra vida, una noticia mala, otra noticia mala, otra noticia mala, y nos van acompañando, y nos van acompañando. Y sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Una persona que ama al Señor, que confía en el Señor, sigue siendo el mismo. Y muchas veces, en estas situaciones, cuando estamos pasando por una mala racha, por un mal momento, lo único que podemos hacer es lo que hizo Ana. Es lo único que podemos hacer. Porque la gente viene y nos dan palabras de ánimo. Porque la gente nos abraza. Porque la gente nos pregunta. Eso los bien intencionados. Los bien intencionados. Los que se preocupan por ti y te dan ánimo y te dan... No te quiero decir nada de los que te dicen, bueno, no importa, no pasa nada, Dios tiene el control, tú sigue adelante. Y tú dices, me entran ganas de darte dos tortas, porque hay gente que son tan así hasta que les pasa a ellos. Entonces, cuando les pasa a ellos es cuando se dan cuenta. Cuando tú estás pasando un mal momento y la gente viene y te abraza y te consuela, o te da un versículo, eso es una bendición. Cuando estás pasando un momento y te viene alguien y te dice, no pasa nada, sigue adelante, no desmayes, pues es un problema, es una maldición cuando alguien desde la dureza del corazón te dice cosas que realmente no te van a ayudar o simplemente porque no entiende, porque no ha vivido esa situación. Cuando Ana ora, dice que comió y no estuvo más triste. Y no estuvo más triste. ¿Cuántas veces te ha ocurrido? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? ¿Cuántas veces ha pasado que estabas orando, estabas hecha polvo o hecho polvo, estabas triste y has orado y Dios te ha reconfortado y Dios te ha animado y la tristeza ha desaparecido? Eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo hace, eso es un milagro de Dios, cuando nos ponemos delante de su trono. Además, no solamente vemos todo esto que estamos hablando de la oración, sino que también fue una oración muy concreta. No solamente derrama su corazón, derrama su alma, hace una oración larga, sale contenta porque ya deja de estar triste, sino que fue una oración muy concreta. Dice el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Fijaros, amigos y hermanos, que nos dice que pide un hombre, pide un varón, no pide una niña, pide un niño. Y además no solamente dice que pida un varón, sino que yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Hay una petición, que sea un niño, y hay una responsabilidad, un compromiso. Yo te lo voy a dar. Lo que hemos hecho esta mañana. Por eso mi énfasis a los padres es decirles, ¿sabéis lo que estáis haciendo? ¿Sabéis que se lo estáis dando a Dios? En el caso de ellos no van a venir al templo, ni lo van a dejar aquí, ni lo van a poner a mi cuidado, ni van a nada. En el caso de ellos sí, en el caso de ella, de Samuel, lo llevó al templo, lo puso bajo el cuidado del sacerdote, el sacerdote le enseñó, etcétera, etcétera. Pero lo pusieron bajo el cuidado de Dios. Y aquí vemos que ella le está diciendo, yo te lo voy a dar, te lo voy a dedicar para el ministerio, para que trabaje en tu templo, para que sea un hombre de Dios, un hombre tuyo. Y lo voy a dedicar todos los días, te lo voy a dar todos los días, para que realmente sea que tú seas absolutamente el dueño para tu servicio. Fue una oración concreta, una oración y un compromiso, una promesa de entregárselo por completo al Señor. Y fijaros lo que dice la palabra. Dios le contestó. Versículo 19 y 20. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Ellos regresan, ha pasado el tiempo de estar en la ciudad, en las fiestas, regresa a su casa. Cuando llegan a su casa tienen relaciones y Dios se acordó. Y Dios se acordó. ¿Alguien puede decirle, Rodrigo, puede decirle que se calle un poquito, que hablen la voz un poquito?
Gracias, Rodrigo. Fijaros que allí se acordó de Dios de la oración de Ana. Me encanta esta expresión. Jehová se acordó. Jehová se acordó. Déjame decirte algo, Por favor, no olvides nunca que Dios siempre se acuerda de ti. Yo no, pero Dios sí. Tú no con otros, pero Dios sí. Dios siempre se acuerda de ti. Y Dios siempre se acuerda de las cosas que le decimos y de las promesas que le hacemos. Siempre. Aquí Jehová se acordó y dice que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Querido Juan, querida Desiree, ¿qué os voy a contar del nombre de Samuel? ¿Qué os voy a contar de ese precioso nombre? Como sabéis, Samuel significa el hombre que andando sembró una tierra de patatas. El hombre que andando sembró una tierra de patatas. Eso es lo que significa Samuel. Estáis muy callados, Estáis muy callados, Samuel, como todos sabéis, Samuel significa Dios oye. Dios oye. Dios siempre se acuerda de nosotros, siempre. Y Dios escucha nuestras oraciones y lo que somos, siempre. Siempre. Dios escucha. Allí estaba Ana, esta mujer durante tanto tiempo hablando con el Señor. Cuando pasa el tiempo, Dios se acuerda de ella y en agradecimiento a Ana le pone Samuel, por cuanto se lo pedí a Dios, por cuanto se lo dije a Dios, y Dios me escuchó. Y Dios me escuchó. Me encanta, me encanta. Muchas veces tú hablarás conmigo y estoy pensando en otra cosa, pero Dios no. Dios no. Cuando tú hablas con Dios, Dios siempre está atento a tu oración. Siempre está atento a tu oración. ¿Y qué es lo que pasó con Ana? Que cumplió su promesa. Versículos 27 y 28. Dice, por cuanto por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Fijaros que aquí está diciendo, ella había prometido, ten cuidado con las promesas a Dios, Señor, si haces esto, yo voy a venir todos los domingos a la iglesia. ¿Cuántas veces habré escuchado esto? Y los que han dicho eso después no vienen todos los domingos a la iglesia. Señor, si me das trabajo, yo voy a ofrendar más. Y después son de los que menos ofrendan. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, le preguntamos, nos comprometemos con el Señor y después no hacemos? Cuidado, lee Eclesiastés. Lee el capítulo 5 de Eclesiastés sobre las promesas que le hacemos al Señor. Cuidado con las promesas, cuidado con las cosas que le decimos, porque si las cumplimos es una bendición, pero muchas veces no las cumplimos. Cuidado con lo que le decimos al Señor. Ella podía haber dicho, ya tengo a mi niño, Dios me ha escuchado. Señor, en aquel momento tú sabes cómo estaba mal, estaba angustiada, estaba sufriendo. Yo te dije que te iba a dar al niño, pero bueno, Señor, tú sabes la situación. Yo era un momento, pero es mío, tú me lo has dado, yo lo voy a educar, Señor. No, ella podía haber hecho eso, como tantas veces hacemos nosotros, que nos engañamos y ponemos excusa para no hacer la voluntad de Dios y para no hacer lo que nos hemos comprometido a hacer. Lo que realmente hace Ana es, Jehová me dio lo que le pedí, y yo lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será de Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Lo dedicó, se lo dio, hizo caso a la promesa y se fue directamente a lo que el Señor, en lo que ella se comprometió a hacer delante del Señor. Cumplió su promesa, y no solamente cumplió su promesa, mirad cómo termina el texto. Y adoró allí a Jehová. Espérate un momentito a ver si termina, espérate. Y adoró allí a Jehová. Fíjate lo que está diciendo. Adoró allí a Jehová. Nuestra relación con Dios, hermanos y hermanas, el tiempo que vivimos con el Señor, las cosas que le decimos al Señor, las promesas que le hacemos al Señor, de todo lo que hacemos y vivimos,
es un camino hacia la adoración. Pepe estaba diciendo antes, cuando estaba dirigiendo, estaba hablando de la adoración. La adoración la hacemos aquí. Siempre digo que la adoración es la antesala del cielo, porque aquí estamos ensayando lo que es la adoración. En el cielo viviremos profundamente, intensamente lo que es la adoración, pero comenzamos aquí a adorar, comenzamos en nuestra casa, comenzamos individualmente, comenzamos cuando nadie nos escucha adorar al Señor, y lo hacemos también comunitariamente, lo hacemos como asamblea, como iglesia, cuando juntos nos juntamos para adorar al Señor. Pero no olvides que la adoración siempre es algo íntimo y la adoración siempre es algo personal, siempre es algo personal. Y Ana adoró allí a Jehová. Me encanta todo lo que Ana estuvo haciendo y cómo terminó con su promesa, cómo hizo con su promesa y cómo adoró al Señor. Y la gracia de Dios se manifestó de una forma impresionante en la vida de Ana. Mirad lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. En realidad, el Señor bendijo mucho a Ana, derramó su gracia delante de Ana, porque le dio en total 6 hijos. 6 hijos, Samuel, más estos 5. 3 hijos y 2 hijas. 4 varones y 2 hembras le dio el Señor a Ana. Me encanta. Esta mujer fue en un momento de sufrimiento, en un momento quebrantada, fue delante de Dios, le pidió un hijo, y Dios en su gracia, igual que Jesús hizo con el pan y con los peces, en su gracia Dios le multiplicó. No solamente le dio un hijo, no solamente escuchó la oración de un hijo que se lo iba a entregar a él, sino que además le dio 5 hijos más. Y de esos 5, uno de ellos, Samuel, iba a ser juez, sacerdote, legislador, profeta de Israel. Dios lo usó de tal forma. Esta mujer no sabía ni remotamente podía saber cómo Dios iba a usar a Samuel en su obra, cómo Dios iba a usar a Samuel en el pueblo. Y remotamente podía saber ella que Samuel fue un ejemplo de oración. Hay un momento en el que el pueblo le dice: no dejes de orar por nosotros, no dejes de orar por nosotros. Y Samuel dice: no voy a dejar nunca de orar por vosotros. Lo mismo que hizo su madre, de estar orando. Dios en su gracia le contestó y le dio más de lo que ella le pidió. Hermanos, por la gracia de Dios tuvo hijos. Por la gracia de Dios, Dios contestó su oración. Por la gracia de Dios, su hijo Samuel fue un líder impresionante, de los más recordados que encontramos en el pueblo en el Antiguo Testamento. Por la gracia de Dios, Dios le contestó de esta forma tremenda. Y todo comenzó con una oración. Todo comenzó con una oración. Y con esa oración, la gracia de Dios se manifestó. Con una oración, la gracia de Dios se manifestó. Cuando tú oras, por favor, cree en la oración. Por favor, cree que el Dios del poder es el Dios que contesta. Esta mañana, no sé si alguno habéis visto el programa de Buenas Noticias, televisión. Esta semana, como una vez al mes, siempre hablan de una familia, y salió una familia. Y yo estaba desayunando y estaba viendo el programa. Y es una pareja con 2 hijos. El hijo pequeño, cuando iban a nacer, le hicieron unas pruebas, estando ella embarazada, y le dijeron que iban a nacer sin piernas. Y fueron a 3 médicos. Los 3 médicos coincidieron y iban a nacer sin piernas. Imaginaros al padre y a la madre, sin piernas. ¿Qué es lo que hicieron los padres el padre y la madre? Pues hablaron con el pastor de su iglesia, hablaron con la iglesia, hablaron con otras iglesias, y se fue corriendo la voz para que se orase. Y estaba contando esta mañana que llegaron incluso a iglesias de Estados Unidos, iglesias de otras partes de América Latina, y la gente estaba orando por el nacimiento de ese niño que 3 médicos habían dicho que iban a hacer de esa manera.
Pues el niño nació con las piernas. Le han operado de las piernas porque tiene una enfermedad, pero ha nacido con las piernas y se puede mover, en ese transcurso de tiempo, en ese momento, esta madre decía que ella le dijo al Señor, y hablando con una amiga creyente de la iglesia, le dijo, tengo que resignarme a esto. Y la amiga le dijo, no te resignes, pide un milagro. Pide un milagro. Y a partir de aquel momento el chip, lo que le dijo esta hermana cambió. Pide un milagro. Y Dios hizo un milagro. Y Dios hizo un milagro. Hermanos, la oración cambia vidas. La oración hace que una mujer estéril se quede embarazada. La oración hace que un ladrón devuelva lo que ha robado. La oración hace que un matrimonio que está pasándolo mal vaya bien. La oración hace que un niño rebelde le pida perdón a sus padres. La oración hace que un narcotraficante deje de vender drogas. La oración hace que alguien deprimido pase a un estado de alegría. La oración hace que alguien triste se ponga a reírse todo el día. La oración hace eso. Y la respuesta de Dios siempre es una respuesta de su gracia. De su gracia. De su gracia. Ahí en el ejemplo de Ana vemos una mujer llena de gracia. Llena de gracia. Es una mujer que realmente, como es ella, se ha puesto delante de Dios y Dios en su gracia le respondió. Y le respondió más de lo que ella pensaba, porque ella pensaba en un niño. Ese niño se convirtió en alguien impresionante, profeta, juez. Pero no solamente le dio a un hijo, es que le dio 5 más. Y todo comenzó con una oración. Ora al Señor, porque el Dios de la abundancia siempre está ahí. Ora al Señor, porque el Dios generoso siempre está ahí. Ora al Señor, porque el Dios que abre las puertas siempre nos va a responder a nuestras necesidades. Siempre. No te conformes, no te resignes. Pide un milagro. El milagro más importante, y con esto voy a terminar, el milagro más importante que una persona puede tener en su vida es el milagro de la reconciliación con el Padre, la reconciliación con Dios. Jesús vino a la cruz a morir por tus pecados. El pecado es infracción de la ley, es desobedecer a Dios completamente, es darle la espalda a Dios. Eso es el pecado, darle la espalda a Dios, hacer lo que uno quiere. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Jesús vino a hacer de puente entre el Padre y nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es atravesar ese puente, es creer en Jesús como Salvador y Señor. Para eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos del daño que le hacemos a Dios con nuestras actitudes, arrepentirnos de lo que realmente somos, de nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestra mentira, nuestra ira, el no tener en cuenta a Dios para nada, arrepentirnos de lo que somos y creer, aceptar a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida, recibirle aquí en el corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en todo lo que somos. Si tú quieres realmente tener la garantía de la entrada en el cielo, si tú quieres realmente saber que eres un hombre o una mujer perdonada, si tú quieres saber que puedes cambiar y ser un hombre completamente diferente, acude a Cristo, acude a su cruz y déjate bañar por la sangre de Cristo, porque Él murió por tus pecados. Él murió por tus pecados para darte vida eterna. La Biblia dice con su autoridad: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pregunto, ¿hay alguien aquí que quiera levantar la mano y decir: yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador? Yo quiero que Cristo me perdone mis pecados, recibo a Jesús, me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesús como Salvador y Señor de mi vida. ¿Hay alguien que quiera orar por eso? Vamos a terminar y si alguien de los que nos visita quiere hablar conmigo o con alguien de la iglesia, lo puede hacer también cuando termine el culto sobre lo que es la salvación y lo que ha hecho Jesús en la cruz.